Imagina que eres un joven o una joven de 17, 18 años, vives tranquilo en tu país, eres judío, eres una persona religiosa, conoces la Biblia y de repente a tus 18 años llega una nación extranjera a tu país y mata a tu gente, mata a los jóvenes, a los ancianos, a los bebés, y tú, como eres bien parecido, eres una persona atractiva y que se ve que eres de buen habla, de buen proceder, te salvas y te llevan cautivo o esclavo a un país extranjero pagano al cual no estás acostumbrado y cuyas costumbres son completamente diferentes a las tuyas. Bueno, esto es algo que le pasó a varios jóvenes hebreos judíos, entre los cuales se destaca un nombre muy especial, llamado Daniel. Daniel fue llevado esclavo a Babilonia en sus 18 o 16 años probablemente. Entonces, cuando llega a esclavo a Babilonia, es puesto a prueba, su fe es puesta a prueba, porque en diferentes circunstancias se nos va a narrar en un libro que él mismo escribió cómo es que se desarrollan sus pruebas. Y entonces nos va a hablar acerca de muchas cosas, entre las cuales destaca algo llamado profecía. La profecía es anunciar algo que va a pasar o que va a ocurrir en el futuro. Entonces, el libro de Daniel está compuesto por 12 capítulos, entre los cuales es un libro muy corto, pero que tiene muchas cosas. Y en lo personal considero es uno de los libros más importantes de la Biblia y uno de los que más se citan en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se citan Isaías, los Salmos, y Daniel es uno de los que más se citan. Y alrededor de 200 veces el Nuevo Testamento cita al libro de Daniel. Jesucristo mismo citó el libro de Daniel en reiteradas ocasiones y hay una ocasión especial en la cual él dice, al principar su ministerio, porque él los sábados iba a las iglesias judías, a las sinagogas, y predicaba la palabra de Dios. Entonces, lo que él hacía era decir su mensaje o su predicación central era el arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué debía de arrepentirse el pueblo judío y de qué? Bueno, porque el reino de los cielos se había acercado a ellos. ¿Y qué significa esto? Jesús estaba refiriendo a una profecía en el libro de Daniel, la cual dictaba que después de cierto periodo de tiempo llegaría el Mesías. Es decir, cuando Jesús estaba diciendo arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado, estaba haciendo referencia a esta profecía de tiempo de Daniel y al mismo tiempo estaba diciendo que él era el reino de los cielos, que él era el Mesías prometido a la nación judía. Esto evidentemente causaba revuelo, causaba polémica y entonces llamaba la atención a las personas. La profecía a la cual Jesús se refiere es la profecía de las 70 semanas. El ángel Gabriel, el ángel más encumbrado en el cielo, va con Daniel y le da muchas revelaciones, muchas visiones. Las revelaciones o visiones proféticas son diferentes a las revelaciones o a las visiones clásicas. En los libros de Isaías, de Amós, de Jeremías, las visiones o los sueños o la palabra que Dios les da a los profetas se refieren más específicamente al pueblo de Israel, al pueblo judío en su contexto, en su época, pero que por supuesto las mismas promesas se aplican para los gentiles hoy. Así lo dice el Deuteronomio 10, la misma ley es para el judío como para el extranjero, como para el gentil. Entonces le dice a los judíos, amarás a los gentiles, a los extranjeros, porque tú mismo judío fuiste extranjero en la tierra de Egipto de la cual yo te saqué. Entonces, las profecías clásicas se aplican más al contexto judío, pero las profecías apocalípticas, que no tienen solo que ver con Apocalipsis, sino que también nos referimos a Daniel. Apocalipsis viene de revelación, entonces a las profecías apocalípticas que tienen que ver con el fin de los tiempos también están en Daniel y se refieren no solo al pueblo judío, sino a todas las naciones de la tierra. Y entonces en la época de Daniel, Dios había predicho que se iban a levantar varios reinos después del reino de Babilonia, que era en el cual Daniel estaba viviendo, y Dios le dice, mira, tú estás viviendo en la época de Babilonia, pero después de Babilonia vendrán otros reinos, y esos reinos se le presentan en visiones y en sueños a Daniel, y las cuales él escribe, y entonces esas visiones o sueños están hechas de símbolos, es decir, que no son literales, porque pues no existen leopardos con alas, no existen
no existen osos con alas tampoco, entonces hay símbolos muy extraños, ¿verdad? Ahí no hay dragones, no existen dragones, entonces a Daniel se le dan estos sueños y estos animales extraños o una estatua a la cual se le presenta son símbolos que representan a Medo-Persia, a Grecia, a Roma y a las últimas naciones en las cuales estamos viviendo hoy. Entonces se le dan este tipo de cosas a Daniel, dándole a entender que después de todas estas cosas vendría el reino de Dios y todos los reinos que acababan de enunciar iban a ser destruidos por completo, por más ricos y poderosos que fueran. Estos reinos Dios las abatiría el orgullo humano y vendría a establecer el reino de Dios. Pero hay una profecía interesante en Daniel 9, la cual es la de los 2300 días, y entonces, como todo en Daniel y en Apocalipsis son símbolos, no podemos tomar este periodo de tiempo como algo literal. Si quieres buscar en tu Biblia, está en Daniel 8, capítulo 8, versículo 14. Gabriel le está dando a Daniel una visión en la cual él le dice, mira, en cierto tiempo va a pasar esto. Y entonces le dice, en 2300 días va a ocurrir que el santuario va a ser purificado. Y si ya has visto los videos anteriores o tienes conocimiento de la Biblia y del Antiguo Testamento, sabrás que el santuario se refiere a un edificio construido por los judíos para adorar allí a Dios. Entonces, cuando Dios le dice a Daniel que iba a purificar el santuario, entonces nosotros la primera imagen que se nos viene es que iban a purificar el templo de Salomón o iban a purificar el templo de Moisés o algo por el estilo. Pero no, repito, todas las cosas que allí vienen son simbolismos que apuntan a algo distinto, a algo real. Entonces no era el santuario de la tierra, sino que era el santuario del cielo, porque existe un santuario en el cielo, así nos lo dice el libro de Apocalipsis, en el cual habita Dios, en el cual habita Jesús y al cual probablemente llegan los ángeles a adorar. En la Biblia se nos dice que el santuario de la tierra tenía ciertas medidas, era relativamente pequeño, pero el santuario del cielo, pues no sabemos sus medidas, no sabemos si los muebles son literales o no, no sabemos si el santuario del cielo mide miles de millones de kilómetros o es un santuario pequeño, no sabemos mucho en realidad, no se nos dice, solo se nos dice en forma muy poco detallada cómo probablemente será el santuario, pero en el cual ahora mismo, mientras estoy hablando, Jesucristo está haciendo algo en ese santuario, el cual nos damos una idea de lo que está haciendo, pero no sabemos exactamente qué está haciendo. Lo único que sabemos que sí está haciendo es trabajar en favor nuestro, trabajar en que nosotros logremos tener un carácter lo más semejante a Él, lo más perfecto posible. Pero bueno, entonces en esta profecía, el ángel Gabriel, que es el ángel más poderoso en el cielo, le dice a Daniel que se iba a purificar el santuario, es decir, el santuario de arriba del cielo. Pero hubo en 1800, más o menos 30, 1840, existió un personaje, un hombre granjero llamado Guillermo, Memo. En España esto es una ofensa, pero en nosotros es una forma de decirle a los Guillermos, Guillermo Miller. Era un hombre humilde, era una persona que le gustaba mucho estudiar la Biblia y él se tomó muy en serio esto de estudiar la Biblia y entonces la estudiaba despacio, la estudiaba lento, versículo por versículo, tomaba la Biblia, la estudiaba y entonces agarraba otros diccionarios bíblicos, otros libros y la estudiaba punto por punto. E incluso las partes que digamos se nos harían más aburridas, las estudiaba palabra por palabra y así se pasó más de 10 años estudiando la Biblia hasta que de repente llegó al libro de Daniel, del cual estaremos haciendo una serie de estos videos explicando un poco acerca del libro de Daniel. Entonces, cuando llegó a este pasaje de Daniel 8:14, él dijo, hizo cuentas, se dio cuenta que el libro de Números y el libro de Ezequiel, específicamente en ciertos capítulos, se les dice a Dios le dice a los profetas que un día representa un año. Entonces, Dios va de lo más pequeño a lo más grande. Diciendo algo pequeño, está apuntando a algo que es todavía más grande. Entonces, estos días querrían decir no días literales o tarde y mañana, que es lo mismo a un día. Un día tiene una tarde y una mañana.
Entonces, cuando dice 2300 tardes y mañanas, está diciendo 2300 días. Entonces, Dios le quería decir que esos 2300 días son en realidad 2300 años. Al darse cuenta de esto, el personaje del que estamos hablando, Guillermo Miller, era un personaje muy estudioso, hizo las cuentas. El libro de Daniel fue escrito alrededor de 4 siglos antes de que naciera Cristo, un poco más, un poco menos. Entonces, teniendo ya la fecha exacta, este granjero hizo las cuentas y entonces si sumamos o restamos o hacemos matemáticas, le restamos 400 o 500 años aproximadamente a 2300, porque es de los 400 al 1 después de Cristo. Entonces ya han pasado 400 años aproximadamente y nos quedan 1843, 1844 años a partir de esos 2300, de los cuales restamos 400. Entonces del 1 al 1843-44 se cumple la fecha establecida por el ángel Gabriel. Entonces él se dio cuenta que estaba cercano la época o el año al cual esta profecía hacía referencia, si es que su método de interpretación era correcto, si es que los días realmente estaban explicados en realidad en años. Y entonces algunas personas dicen que el libro de Daniel o el libro de Apocalipsis ya se cumplió en el pasado y no tiene caso que lo leamos o lo estudiamos hoy. Otras personas dicen que se cumplirá, pero después de mucho tiempo y que no sabemos cuándo. Otras personas dicen que se refiere al presente hoy, pero de una manera más simbólica de la cual nos podemos tener experiencias. Pero la manera en cual el ángel Gabriel interpreta estas profecías es a través de la historia universal. Es decir, si queremos aprender a interpretar las profecías, tenemos que ir a libros de historia y checar las fechas en que sucedieron los eventos y corroborar. Entonces, al hacerlo, nos daremos y nos llevaremos una grata y muy bonita sorpresa en que el libro de Daniel efectivamente tiene las fechas exactas y concuadra con todas las matemáticas que podamos hacer. El señor Guillermo se dio cuenta unos años antes de que la fecha de 1843 estaba próxima a llegar, faltaba poco tiempo para llegar. El granjero, al tomar los libros de historia, se dio cuenta de que a partir de que el ángel Gabriel le da esta revelación a Daniel, ya se habían cumplido los 2300 años. Estaba a punto de cumplirse el lapso de los 2300 años que anunciaba esa profecía. Entonces, él tuvo miedo de predicar este descubrimiento que había hecho. No lo quería hacer porque él decía, yo no soy un pastor, yo solo soy un humilde hombre, un humilde granjero. Yo no sé mucho de Biblia, yo solo la estudio, pero yo no estudié en un seminario, no me van a hacer caso. ¿Qué tal si me toman loco? ¿Qué tal si me estoy equivocando? ¿Qué tal si hago mal a la iglesia? Entonces tenía muchos de estos miedos y decidió callar este mensaje, pero después de orar mucho y de ser atormentada su alma, pidió señales a Dios, que le diera señales de que Dios quería que predicara este mensaje. Dios le manda las señales y entonces comienza a predicar este mensaje. Empieza a demostrar con pizarrones, con escritos, con diferentes métodos didácticos de que la profecía de los 2300 años estaba a punto de cumplirse en las fechas aproximadamente de unos años más adelante, en el año de 1843. Entonces la gente empieza a ver que tiene razón, que tiene lógica. Hasta los más eruditos y estudiosos de la Biblia, se dan cuenta de esto y dicen, pues tiene razón, este humilde hombre descubrió esto en la Biblia. Y entonces empieza a haber agitación en todo Estados Unidos y alrededor del mundo. Otras personas se dieron cuenta de esta misma cosa, pero en Estados Unidos fue el boom, digámoslo así. Entonces el mensaje empieza a predicarse y gente de todas las denominaciones y religiones, metodistas, bautistas, presbiterianas, católicas, evangélicas, pentecosteses, de todas las religiones empiezan a escuchar a este hombre y su mensaje y se empieza a esparcir de boca en boca y se empieza a esparcir y entonces se crea expectación para 1843. Jesús no regresa cuando se cumple el tiempo, lo fijan un año después, en 1844, porque Guillermo Miller había lamentablemente predicho de que Jesús, cuando se cumpliera esta profecía, iba a regresar en las nubes del cielo.
haciendo caso omiso de que Jesús había dicho que no, que en realidad él no daría una fecha específica para su regreso, porque si la diera, entonces las personas utilizaríamos mal ese conocimiento y retardaríamos todavía más el regreso de Jesús. Si de por sí Jesús está tardando ya, entonces si nosotros supiéramos la fecha, el pueblo de Dios no haría bien las cosas, las haría todavía peor y retardaríamos el proceso, haríamos más largo todavía el sufrimiento en esta tierra para que Jesús viniera a ponerle fin. Entonces por eso no dio fecha y entonces dijo, no pongan fecha. Guillermo con las mejores intenciones se da cuenta de que esta profecía estaba a punto de cumplirse, pero interpreta mal, aún con las mejores buenas intenciones, y dice que cuando el ángel dice que el santuario sería purificado, se refería a la tierra, que el santuario era la tierra y la purificación era la segunda venida de Cristo, pero no era así. Entonces, cuando Jesús no regresa, todas las denominaciones que vinieron se van, pero algunas pocas personas se quedan porque saben que la profecía es correcta, que el tiempo predicho era correcto, lo que el evento era lo que estaba mal, Jesús no vendría. Entonces Dios recompensa a los que son fieles, a los que se quedaron al pie del cañón, aunque se habían equivocado, y empieza a manifestar el don de profecía a varias personas de estas muchas religiones que se unieron con el señor Guillermo Miller. Algunas de ellas son la ex metodista, una joven llamada Elena Harmon de White. Elena White era metodista, se pasa con los sabatistas, ¿no? Porque ellos guardaban el sábado y predicaban el advenimiento de Jesús pronto, al 1844, y como ella se quedó al pie del cañón, entonces Dios le revela y le da visiones. Otro hombre llamado Hiram Edson también Dios le da visiones, y entonces a William Foy, otro hombre afroamericano me parece, y Hazen Foss, otro hombre, empieza Dios a manifestar visiones a varias personas, explicando que el evento era distinto, pero la fecha era correcta y el reavivamiento había sido correcto. Y entonces la única persona que se queda con el oficio profético, porque ser profeta es otro oficio más, es un oficio sagrado, es como ser un carpintero, ser un herrero, ser un ingeniero, un médico, un licenciado. Dios le daría visiones toda su vida, las cuales ella te da a través de escrituras, a través de predicaciones. Es un oficio, y Dios le da este oficio a Elena White y se lo quita a los demás porque no lo aprovecharon bien, excepto Hiram Edson. A él no se le da el don profético no porque fuera infiel, sino porque simplemente Dios vio conveniente que solo Elena White se quedara con este ministerio. Aunque por supuesto podríamos pensar que el oficio profético es un oficio todavía más santo que el de un oficio común como carpintería o herrería. El ser profeta es un oficio todavía mayor, de mayor responsabilidad, y probablemente así sea. Entonces, de los que se quedaron en el pueblo, de entre los metodistas, católicos y presbiterianos y de todas las religiones que puedan existir, se quedó un grupo pequeño, un grupo mixto, revuelto de todas estas personas de diferentes religiones, y se unieron a través del mensaje profético en el cual habían fallado a interpretar, pero al cual Dios les manda mensajes proféticos. Y entonces, como Elena White, así como lo desarrolló Moisés en el pueblo de Israel, la mensajera o profeta del Señor revela cosas a la naciente iglesia, la cual con el tiempo, a través de otros dirigentes, además de Elena White, ayudarían a establecerse, y en cierta época, en cierto año, que aquí voy a poner en pantalla, se oficializa con el nombre oficial de Iglesia Adventista del Séptimo Día, que antes eran llamados los guardadores del sábado o los sabatistas, y ahora serían llamados a través de todo el mundo como Adventistas del Séptimo Día. Entonces así nace esta iglesia, y a través de todas las edades la iglesia adventista sigue creciendo, así como creció en el principio, trayendo a otras personas de todas las religiones que existen, católicos, metodistas, presbiterianos y de todas las demás religiones. Atrae por el mensaje profético especial que le fue dado a este granjero
y a otras personas alrededor del globo terráqueo. Entonces es importante repetir la idea de que las profecías se cumplen a través del tiempo, empezando desde el profeta al cual se les dada la visión. Es decir, las profecías de Daniel empiezan a cumplirse a partir de que Daniel está escribiendo su libro hasta el fin del mundo. Y no es que ya ocurrieron, no es que las profecías de Daniel y Apocalipsis ya ocurrieron en el pasado, sino que se están cumpliendo todavía hoy y faltan por cumplirse algunas. Y esto lo enseña, por ejemplo, el ángel Gabriel en el capítulo 8, cuando le dice, por ejemplo, le explica a Daniel, le dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno que grande que tenía sus ojos es el rey primero. Y así empiezan a decir, y en cuanto a los otros 4 reinos, son 4 reinos que se levantarán de esa nación, aunque la fuerza no esté en él. Y entonces dice, al fin del reinado de estos, se levantará un rey y su poder se fortalecerá. Y entonces empieza a describir las naciones de Babilonia, Grecia, y aquí está cómo el mismo ángel interpreta las profecías y no hay que hacer especulaciones o podría ser o quizás no, sino que el mismo ángel Gabriel da las explicaciones de las profecías. El mismo ángel Gabriel le explica a Daniel la llegada del Mesías con la profecía de 70 semanas, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad, le dice Gabriel a Daniel. Y le dice, sabe pues y entiende que después de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, 62 semanas, se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y si les invito a ver los videos de este mismo canal que hablan sobre estos acontecimientos con los líderes de Esdras y Nehemías que ya hemos visto. A esto se refiere el libro de Daniel. Dice, después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías y nada ya le quedará, o será cortado el Mesías y nada de él o nada habrá de él. Entonces dice, el pueblo de un príncipe ha de venir, y otras versiones de la Biblia dice, y el rey de las naciones vendrá, y entonces dice que destruirá la ciudad y el santuario. Y entonces vemos que todas estas profecías claramente se cumplen en Jesús, en Yahshua, como le dirán en hebreo, Yahshua HaMashiach, el Mesías Jesús, porque el Mesías, dice Daniel, sería muerto y después de eso se destruiría el templo de Jerusalén, lo mismo que pasó con Jesús de Nazaret, cuya linaje es del rey David, por parte de María y de José, ambos son del linaje de David, según textos hebreos antiguos ajenos a la Biblia que confirman esto, y según la Biblia y los evangelios, mostrando todas las genealogías de Jesús que proviene de David. Entonces Jesús, según este texto, nos señala de que Él es el verdadero Mesías judío, porque la vida del Mesías se quitará. Ahora, hay más cosas que podríamos sacar y explicar, tanto de este texto como de otros textos acerca del Mesías, pero eso ya es un tema que tocaremos más adelante y les invito a que no se pierdan de esos temas y de leer el folleto de Escuela Sabática, el cual es de esta ocasión del libro de Daniel. Como conclusión, ya me gustaría decir que Dios es el mismo Dios hoy, ahora, el de antes y el que ha de venir. Es el mismo siempre y nunca cambia, según dice la Biblia. Entonces, no porque el libro de Daniel se haya escrito 2500 años atrás, significa que Dios haya cambiado y ya no se manifieste de la misma forma hoy con sus hijos. Quizá el don de profecía ya fue dado a nuestros pioneros de la iglesia y ya no es la misma hoy. Hoy no hay un profeta vivo, pero por lo menos sabemos que Dios sigue guiando a su iglesia a través de la Biblia y a través del don profético dado a Elena White. Y entonces este don profético es especialmente dado a la iglesia adventista, no es especialmente dado al mundo porque el mundo probablemente no cree en él, pero por lo menos la Biblia, aquellos que no creen en ese don profético, debe guiarnos. Y entonces también es un Dios de milagros, el Dios que le da un sueño hasta los paganos, le da visiones y hace milagros, es el mismo Dios de hoy. Y Dios puede hacer pequeños o gigantescos milagros en tu vida, así como los hizo con Daniel y sus 3 jóvenes amigos en medio del exilio de Babilonia. Nosotros, al vivir en grandes ciudades, al ver matanza y muerte alrededor nuestra, al no vivir en un contexto pacífico de agricultura quizá, estamos viviendo en una gran ciudad,
como Sodomas modernas o Gomorras modernas, pero podemos ser guiados a través de la mano de Dios, como lo fueron Daniel y sus tres amigos, en una cultura ajena a lo que ellos creían y sentían de la Biblia, y entonces podemos ser guiados para hacer y contribuir a la sociedad así como ellos mismos lo hicieron, siendo que ellos hicieron grandes cosas para el estado pagano en el cual se desarrollaron. Así nosotros podemos ser ayudados diariamente por un Dios de pequeños milagros si nosotros le pedimos que arregle esas cosas pequeñitas que parecen imposibles, pero que Dios puede hacer. Que Dios, ese mismo Dios de Daniel, te acompañe hoy y siempre.